seguimos con esta mesa de tumor cerebral. Tenemos invitados también de lujo, seguimos con los lujos de los participantes. Yo simplemente presentarles a quienes nos acompañan en esta mesa y contarles un poquito por qué desde la Fundación pensamos en lo importante que es hablar sobre los tumores cerebrales. En primer lugar, porque en la Argentina, pongo los datos de nuestro país, si sabemos que de los 1.300 niños que se diagnostican anualmente, 500 van a tener leucemia, 257 van a tener tumores cerebrales. Y en general, o sea que serían los segundos, digamos, el segundo tumor, el primer tumor sólido de la infancia, ¿no? Después de las leucemias. Y que en general este tipo de diagnósticos se da con ciertas características que desde nuestro lugar de la Fundación nos hace pensar en la importancia de actualizar un poco las cosas y de tomarnos el tiempo para compartir como hacemos siempre. En principio, sabemos que hay nuevos estudios diagnósticos para tener mayor certeza en el diagnóstico, pero que también hay una asimetría en el acceso a estos estudios de acuerdo al centro tratante y a la cobertura de salud, sobre todo quizás en nuestro país, en Latinoamérica, ¿no? No sé cómo será en España y ya nos contarán. Que estos estudios demandan tiempos de espera para los padres que ya muchas veces saben que hay un tumor cerebral, que tienen, en muchos casos llegan a una guardia con un síntoma bastante angustiante, vómitos, dolor de cabeza, convulsión, cosas muy movilizantes, y se hace un estudio, se dice que hay que operar, y después hay que esperar los resultados. Ahí tenemos padres que tienen muchísima angustia y ansiedad lógica, totalmente lógica, tratando de encontrar la forma de sostenerse a la espera de estos resultados. Sabemos que este tipo de tumores tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad y que suelen dejar secuelas. Y que todo esto los padres en el momento diagnóstico en general lo saben, entonces hay un alto impacto emocional en las familias y que en muchos casos, hasta que llegan a tener contacto con un equipo interdisciplinario que ayude a comprender la situación, a encontrar el camino mejor, a generar confianza en el tratamiento que tienen que hacer, y todo lo que se hace en el momento del diagnóstico, que por ejemplo en las leucemias, apenas está el diagnóstico, está el trabajador social, el psicólogo, hay un montón de profesionales que están acompañando a esta familia que por otra parte está mucho tiempo en el hospital y en ese tiempo trabajamos todos interdisciplinariamente para ayudar en esto. En estos diagnósticos, en muchísimos casos, esto no se da, vuelven a la casa después de la cirugía y tienen que esperar. Entonces nos parecía desde la Fundación que tenemos digamos, esta cosa de escuchar a los papás y que muchas veces nos consultan en relación a esto, qué importante es que podamos trabajar interdisciplinariamente, que haya formación en estos nuevos desarrollos de la neuropsicología y que estos niños con estos diagnósticos, y en realidad todos los niños con enfermedades oncológicas, puedan acceder a evaluaciones neurocognitivas, que por lo menos en nuestro país no son sencillas de acceder de manera gratuita, porque implica una especificidad y que si bien esta es una nueva área, bueno, hay mucho por hacer y por eso pensamos, invitamos a Laura y al doctor Morales para que nos compartan su experiencia para poder reflexionar. Así que espero que haya muchas preguntas para poder compartir después de que nos compartan el equipo acá del Hospital San Juan de Dios. El doctor Andrés Morales es especialista en tumores del cerebro y médula espinal, es médico, se recibió de médico en la Universidad Peruana, Cayetano Heredia, es pediatra por el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona, oncólogo, hematólogo y trasplantólogo, pediatra por la Universidad de Chicago, neurooncólogo pediatra por la Universidad de Harvard, Dana-Farber Cancer Institute en Boston, y es máster en gestión sanitaria por la Universidad de Barcelona. Y después vamos a compartir con Laura Mangado Aloy, que es neuropsicóloga dedicada a la neurooncología. Actualmente forma parte del servicio de neurología y de la unidad de neurorehabilitación de oncología infantil del Hospital San Juan de Dios en Barcelona y realiza evaluaciones cognitivas
pre- y post-tratamiento oncológico y rehabilitación neuropsicológica de las secuelas detectadas. Un lujo la mesa, como pueden ver. Así que les agradecemos la participación y ya estarán entrando en un segundo. Gracias, Teresa, por la introducción. Gracias a la Fundación Flexer por la invitación. Encantado de estar aquí y de compartir nuestra experiencia. Para empezar, me gustaría hacer eco de alguna de las reflexiones que has hecho, Teresa, en la introducción. Sin duda, los tumores cerebrales, que como bien has dicho, son los tumores sólidos más frecuentes en niños y adolescentes, y el segundo cáncer más frecuente en la edad pediátrica, es realmente un reto en el proceso diagnóstico, terapéutico, el acompañamiento y la atención de estos pacientes por la parte emocional, psicológica y por la parte cognitiva son fundamentales. Y realmente creemos de que es un esfuerzo multidisciplinar. Y los resultados, hablando no solamente del pronóstico vital, sino del funcional, que creemos que es tan importante como el primero, solo es posible después de una valoración multidisciplinar, después de un trabajo muy detallado en cuanto a qué tipo de enfermedad estamos tratando, en qué contexto ocurre esta enfermedad, y aquí la edad, la localización de la lesión y el tratamiento administrado es fundamental, y sobre todo un enfoque muy multidisciplinario, holístico y ecológico, nos comentará Laura posteriormente. Mi principal objetivo es transmitir algunos mensajes que creo que son importantes para esta audiencia, y si surgen dudas o preguntas u otras reflexiones, encantado de comentarlas al final. El primer mensaje que me gustaría compartir con ustedes es el siguiente, y es que el cáncer de niños no es en nada parecido al cáncer de adultos. Y creo que este es un concepto inicial y fundamental en la oncología pediátrica, no solamente en los tumores cerebrales, sino en todos los tumores, que preferimos llamarlos del desarrollo. Y sin entrar mucho en detalle, podemos decirlo de una manera muy sencilla, que el cáncer de adultos, que es el que todos desarrollamos a medida que nos hacemos mayores, es un cáncer del envejecimiento. Si vivimos los suficientes años, todos vamos a desarrollar cánceres, y todos ellos son carcinomas. Carcinoma de colon, carcinoma de mama, carcinoma de útero, carcinoma de colon, de próstata, todos son carcinomas. En contrapartida, los tumores pediátricos son tumores del desarrollo, que pueden originarse en el complejo proceso de pasar de un embrión a un adulto, y esto puede ocurrir en las diferentes partes del cuerpo que se van desarrollando. Cuando esto ocurre en las diferentes estructuras del sistema nervioso central, ocurren los tumores cerebrales y de médula espinal, y están compuestos o incluyen decenas de diferentes tumores, diferentes estirpes, diferentes localizaciones, diferentes agresividades y diferentes enfoques terapéuticos que son fundamentales para conseguir no solamente una buena supervivencia, sino sobre todo un buen pronóstico funcional. Y las buenas noticias pasan porque a día de hoy, cuando tienes todos los recursos disponibles, cuando tienes la tecnología, cuando tienes el expertise, cuando tienes el conocimiento, cuando tienes todas las piezas fundamentales para un tratamiento adecuado, 4 de cada 5 pacientes pediátricos con un tumor cerebral van a poder, vamos a poder erradicar la enfermedad, con lo cual van a ser pacientes que van a pasar de una situación de alto riesgo vital, probablemente un periodo de problemas y complicaciones generadas por la enfermedad o el tratamiento, van a pasar a una situación de erradicación de la enfermedad. Con lo cual es una historia de éxito, no deja de ser una historia de éxito, porque hace algunas décadas podíamos curar casi a ninguno de estos pacientes, con lo cual esta sin duda es una buena noticia. Sin embargo, hablando de en qué consiste este tratamiento, hace 30 años el tratamiento de los tumores cerebrales consistía fundamentalmente en una combinación de cirugía más menos quimioterapia, más menos radioterapia, dependiendo del tumor en cuestión. El problema es que a día de hoy este tratamiento o este enfoque no ha cambiado significativamente, básicamente porque los tumores cerebrales, como
todos los cánceres pediátricos son enfermedades minoritarias, con lo cual no están muy arriba en la agenda de inversión pública o privada, ya que el retorno de la inversión en tecnología o en nuevos tratamientos o en investigación específica, el retorno es más bien cero o negativo, con lo cual no hay una gran priorización para estas enfermedades. Son enfermedades huérfanas, como todas las enfermedades minoritarias, y la filantropía juega un rol importantísimo en la investigación y en el desarrollo de nuevas terapias. Con lo cual, aquí ya tenemos un segundo obstáculo. El primero es que es una enfermedad rara. El segundo es que el tratamiento no ha evolucionado significativamente en los últimos años. Sin duda, no a la misma velocidad que se ha desarrollado en el cáncer de adultos, una enfermedad muy frecuente, cada vez más numerosa y en la cual el retorno de la inversión sí que es positivo. Con lo cual, este obstáculo es sin duda un punto importante en el cual por qué tenemos los resultados que tenemos y por qué avanzamos a la velocidad que avanzamos. Y esta es una situación ideal. La situación ideal es que consigamos las altas tasas de curación que conseguimos ahora mismo cuando tenemos todos los recursos con bajas secuelas. El problema es que la realidad se acerca más a esta segunda situación en la cual efectivamente en un 80% de casos podemos erradicar la enfermedad, pero el peaje que tienen que pagar los pacientes y sus familias en base a secuelas que pueden ser muy invalidantes, que ponen en juego la autonomía, la autoestima, la capacidad de ser autónomos, la capacidad de cumplir metas vitales, es una realidad para estos pacientes y es sin duda un reto que nos enfrenta a la comunidad científica y a todos los profesionales involucrados en el tratamiento de estas enfermedades. Y vamos a poner un par de ejemplos. Hablábamos de que la cirugía es una parte importante del tratamiento de estas enfermedades y hay una entidad que ocurre en el posoperatorio de tumores que ocurren en la parte posterior de la cabeza, que es donde ocurren con mayor frecuencia los tumores cerebrales en pediatría, y es lo que se llama el síndrome de fosa posterior, que no es más que un cúmulo de diferentes signos y síntomas que pueden afectar varias esferas de los niños. Y aquí este es un cuadro que intenta graficar qué es lo que podemos observar y vemos de que no solamente hay problemas del habla que pueden llegar hasta el mutismo total, problemas importantes en la coordinación y en el andar de estos pacientes, pero sobre todo problemas emocionales y de conducta que realmente pueden ser muy invalidantes. Los tumores más frecuentes que ocurren en pediatría dentro del cerebro, como comentaba, ocurren en esta parte posterior del cerebro, alrededor del cerebelo o en relación con el cerebelo. Y la cirugía es el desencadenante de este síndrome, que ocurre en el 30, 40, 50% de los casos y que en el 80% de los casos va a tener una secuela a largo tiempo, que repito, puede tener un gran impacto en la funcionalidad, en el diagnóstico funcional de estos niños o adolescentes que se van a convertir en adultos en algún momento y que su autonomía es fundamental para cumplir, como comentábamos antes, metas vitales. Otra parte importante del tratamiento es la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento muy eficaz, pero es tóxico. Y es tóxico sobre todo para un sistema nervioso que está en desarrollo. El cerebro y la médula espinal no acaban de desarrollarse hasta que uno tiene 20 y pocos años, con lo cual un tumor que se desarrolla en los primeros años de vida, que es cuando aumenta sobre todo la frecuencia de estas enfermedades, el empleo de radioterapia, todo y que puede ser eficaz para erradicar la enfermedad, genera unos efectos colaterales en las estructuras circundantes al tumor que pueden tener un gran impacto en una serie de esferas cognitivas. Un ejemplo es solamente el coeficiente intelectual, que es una manera muy burda de medir la cognición de una persona, pero este gráfico claramente demuestra cómo el coeficiente intelectual disminuye de manera progresiva, incluso años después de la irradiación. Esto ocurre independientemente de la fuente de energía que se utilice, y esto es más evidente en los pacientes más jóvenes. Por debajo de los 3-5 años, esto es casi seguro que van a haber secuelas importantes, y es por eso que el enfoque del tratamiento de tumores en los cuales la radioterapia juega un rol importante
En estos niños más pequeños intentamos retrasarlo con otros enfoques, con quimioterapia de más altas dosis, por ejemplo, con autotransplantes de médula ósea, para evitar retrasar o disminuir la dosis que estos pacientes necesiten para erradicar la enfermedad. Y estas secuelas, desafortunadamente, no han tenido la suficiente atención en el mundo de la oncología pediátrica. Esto afortunadamente está cambiando y nuestro centro es pionero en eso. Y Laura Mangado, justo después de mí, nos explicará cómo estamos enfocando estas secuelas que generamos, no solamente con la enfermedad y sus complicaciones, sino con el tratamiento para erradicar la enfermedad. Esto lo presentamos en un congreso internacional hace unos meses. Fue también telemático por la pandemia, pero ciertamente ha generado mucha atención y esperamos que realmente sea pionero en el mundo y que muchos grupos imiten esta manera de rehabilitar de manera precoz y de manera ecológica para mejorar el pronóstico funcional de estos pacientes. Pero realmente las malas noticias vienen para este 20% de pacientes para los cuales no tenemos un tratamiento curativo, con intención curativa y obviamente aquí tenemos un gran reto, el reto probablemente mayor, que es mediante investigación específica encontrar tratamientos potencialmente novedosos para estos enfermos, pero como decía antes, la inversión en estas enfermedades minoritarias es muy poca y no avanzamos a la velocidad que nos gustaría para encontrar estos tratamientos novedosos y potencialmente más eficaces. Con lo cual, no solamente queremos curar más, no solamente queremos llegar o acercarnos a un 100%, sino también queremos curar mejor. Queremos de que el paciente libre de enfermedad sea capaz de ir al colegio, ir a la universidad, tener un trabajo, tener la elección de casarse o no, tener la elección de tener hijos o no, tener autonomía, tener capacidad de decisión. Y esto creo que ya no es aceptable una curación a cualquier precio. Esta es responsabilidad de los equipos tratantes, de tener conversaciones transparentes, horizontales, dentro de la coherencia con las familias para saber qué es lo que esperamos del tratamiento, ¿no? No solamente poner toda la intensidad del tratamiento, sino más bien ajustarlo lo mejor que podamos a la agresividad de la enfermedad y de intentar llevar dos lentes, ¿no? Un lente para mirar de cerca, para poner el foco en lo que está pasando en ese momento o en los meses siguientes, pero también tener unos lentes con una mirada más panorámica y saber qué es lo que puede pasar con ese paciente cuando no tenga enfermedad y tenga que más bien lidiar con las secuelas producidas por la enfermedad, sus complicaciones o el tratamiento que vamos a administrar. Y este curar mejor empieza el diagnóstico y el diagnóstico es fundamental y aquí los síntomas que van a presentar los pacientes van a depender sobre todo de la localización. Como comentaba antes, la mayoría de tumores ocurren en la parte posterior de la cabeza o del cerebro, pero el segundo en frecuencia es en la parte más superior, digamos, y los síntomas pueden ser muy variables. La cefalea es un síntoma frecuente, las alteraciones visuales, los problemas motores, sensitivos, etc. No me gustaría entrar en detalle, pero es importante saber de que, como comentaba Teresa también, hay un retraso diagnóstico importante en los tumores cerebrales porque los tumores más frecuentes que ocurren en pediatría son tumores de baja agresividad que crecen lentamente y que a veces crecen en la parte más central del cerebro, con lo cual no dan síntomas muy específicos. Y esto es una vez más importante en cuanto al pronóstico funcional, no tanto el vital, sino el funcional. Y una vez más es el reto al que nos enfrentamos de difundir cuáles son los síntomas que pueden ser de presentación habitual en niños con tumores cerebrales, porque se diagnostican habitualmente en el pediatra, con el médico de cabecera, en urgencias, y si no tenemos claro cuáles son las banderas rojas que nos han de hacer pensar que puede haber un tumor cerebral en un paciente y pedir la neuroimagen apropiada, pues se van sumando semanas o meses con pacientes con síntomas, ¿no? Muchas veces con aumento de la presión intracraneal, hidrocefalia, que pueden ser deleterios para la visión, para la cognición, para una serie de factores que, una vez más, van a definir un pronóstico funcional no óptimo. Nuestra propuesta
nuestra propuesta y nuestro mensaje, y lo que creemos que tiene que ocurrir es un manejo multidisciplinar en el cual el paciente está en el centro y hay una serie de profesionales alrededor de este paciente y en el cual el psicooncólogo o la psicooncóloga es una pieza fundamental para el acompañamiento y la atención de esta esfera que es tan fundamental para que el paciente y su familia como un núcleo estén en la mejor condición para continuar con el tratamiento. Brevemente repasaré algunos casos y son casos que nos encontramos con frecuencia en un centro de referencia como el nuestro. Este es, por ejemplo, un niño de 3 meses con 4 semanas de aumento del perímetro cefálico, algún síntoma más neurológico. Aquí la ecografía en niños que la fontanela la tienen permeable es importante. Aquí ven cómo hay este tumor dentro del sistema ventricular y luego en la resonancia magnética ven este tumor que genera esta hidrocefalia. Este paciente se hizo una neurocirugía, el tumor se quitó, no necesitó más tratamiento, pero al haber tenido un tumor tan pequeño con hidrocefalia, pues tendrá estas secuelas neurológicas importantes que hemos de identificar y tratar. Aquí es una niña de 3 años con 4 semanas de visión doble y cefalea y lateralización de la cabeza. Tenía un gran tumor en la fosa posterior, un astrocitoma pilocítico, que es el tumor pediátrico más frecuente en niños. El tratamiento también es básicamente quirúrgico, una gran cirugía, un pequeño resto, pero que no hay que hacer absolutamente nada más. Estos pacientes habitualmente con cirugías, a pesar de que dejemos pequeños restos, no necesitarán más tratamiento. Ahora hablamos de una niña de 8 años, 6 meses de síntomas más inespecíficos, problemas de rendimiento académico, que no podía mirar hacia arriba, dolor de cabeza, y tenía una pequeña lesión que generaba una gran hidrocefalia y para el cual lo único que hay que hacer es tratar la hidrocefalia a través de una válvula o, como preferimos, hacer lo que se llama una tercera ventriculostomía, que es hacer un bypass a la obstrucción que existe por el tumor, tratar la hidrocefalia, y son pacientes que no necesitan más tratamiento que ese. En estos casos, en estos 3 casos en el 2021, lo único que hemos tenido que hacer es cirugía. Sin embargo, por el tumor, por las complicaciones y por la posible complicación de la cirugía, pueden haber secuelas muy significativas. Pasamos a otro caso de un niño de 1 año con 6 meses de que no aumenta de peso, alteración visual. Y miren este tumor localizado en esta región, en la región hipotálamo-quiasmática, nuevamente un tumor glial de bajo grado. Es una enfermedad crónica. Este paciente va a tener que lidiar durante toda su vida con este tumor, sobre todo durante los años del crecimiento. Y nuestro objetivo es dar el tratamiento que pueda darle el mejor pronóstico funcional, porque su pronóstico vital es muy bueno por la misma biología del tumor. En este caso, el tratamiento es en base a una cirugía más bien poco ambiciosa y quimioterapia. Y por último, pacientes, por ejemplo, un paciente de 10 años con 3 meses de talla baja, aumento de frecuencia urinaria y alteraciones visuales, y tenía una gran lesión en la región supracelar, una lesión compatible con un craneofaringioma, en el cual el tratamiento es básicamente cirugía y radioterapia. Y por último, una paciente de 10 años con pérdida de peso, trastornos de conducta, problemas urinarios, en el cual habían estas lesiones múltiples con gran hidrocefalia, hipertensión endocranial, y que con un tratamiento de cirugía, quimioterapia y radioterapia las lesiones marchan y su pronóstico vital es fantástico. ¿No? Un ejemplo de cirugía, quimioterapia y radioterapia. La cuestión es que la realidad se acompaña o se parece más a esto, ¿no? Que obtenemos altos índices de curación, pero con altas secuelas. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo logramos el objetivo, que es curar más y curar mejor? Y afortunadamente ahora tenemos herramientas como la biología molecular. Y el diagnóstico molecular nos ayuda a clasificar mejor, a pronosticar mejor y en algunos casos encontrar dianas de tratamiento más específicos y menos tóxicos. Y el diagnóstico empieza aquí, con una buena manipulación de la muestra, con laboratorios de biología molecular que nos permiten cumplir estos objetivos. Y un ejemplo de ello es el meduloblastoma, y es el único ejemplo que les traigo esta noche. El meduloblastoma es una enfermedad, es el tumor agresivo más frecuente que hay en pediatría, y hasta hace no mucho utilizábamos una clasificación basada en la imagen, en el tumor, y en algunos criterios muy estándar que han estado vigentes durante años. Gracias a la clasificación molecular sabemos de que hay distintos grupos moleculares de meduloblastoma
y esto nos permite establecer grupos de riesgo mucho más específicos y ajustados a la agresividad real de la enfermedad. Y en base a esto podemos proponer ensayos clínicos o propuestas de tratamiento ajustados a esta agresividad, con lo cual para los pacientes de peor pronóstico aumentar la intensidad del tratamiento, terapias novedosas, y en cambio para aquellos que tienen un buen pronóstico bajar la intensidad del tratamiento, y en los que tienen un excelente pronóstico incluso quitar algunas piezas que son las más tóxicas como la radioterapia o la quimioterapia. Con lo cual, hacia aquí vamos, hacia una mejor clasificación, hacia una mejor pronostificación que nos va a permitir ajustar mucho mejor el tratamiento. Con lo cual, esto empieza el diagnóstico molecular y también nos permite buscar dianas de tratamiento. Y aquí les traigo dos ejemplos, los gliomas de bajo grado, que son los tumores gliales, los tumores pediátricos más frecuentes, dependen de una vía biológica, que es la activación de la vía de MEK-ERK. Esto lo sabemos desde hace unos años y tenemos fármacos que inhiben esta vía de manera específica. Y les pongo un ejemplo, un paciente nuestro de 16 años con este tumor de una localización compleja de línea media, con un componente sólido, un componente quístico, había recibido algunas cirugías previas, afortunadamente con una muy buena situación funcional, recibiendo un tratamiento oral con dabrafenib. En unos pocos meses el tumor parece que lo hubieran operado y que le hubieran quitado todo el tumor. No hay operación de promedio, es simplemente un tratamiento oral dirigido con muy buena tolerancia y con un pronóstico funcional excelente. Ahora este paciente tiene 20 años, va a la universidad, hace una vida totalmente normal. Como último ejemplo, un tumor bastante más agresivo, un glioma infantil, en el cual hace poco describimos que tenían estas alteraciones moleculares que son afortunadamente frecuentes en cáncer de pulmón, para el cual sí que hay muchos tratamientos por razones que decíamos antes. Pues la activación del gen ALK genera un tumor muy agresivo en este paciente y a pesar de que cuando este paciente vino de Rusia le operamos y le pudimos quitar todo el tumor, poco después de la cirugía el tumor volvió a recrecer. Y con este fármaco que se llama lorlatinib, que es un fármaco que se utiliza mucho en el cáncer del adulto de pulmón, pudimos lograr una respuesta fantástica con casi la erradicación de la enfermedad, sin cirugías, sin radioterapia, sin mayor toxicidad a este paciente que ya por el tratamiento previo que había recibido tenía una toxicidad significativa. La radioterapia, como habíamos dicho, es eficaz pero es tóxica y aquí intentamos tener mejor tecnología y los protones, que desafortunadamente no están disponibles en Latinoamérica, son una mejor herramienta de tratamiento, no porque curan más, sino porque curan mejor, ya que la radioterapia puede ser entregada a la lesión diana de una mejor manera y los tejidos o las estructuras circundantes reciben menos radiación. Y esto en un cerebro en desarrollo pues, es fundamental. Con lo cual, el tratamiento convencional creemos que ahora se puede mejorar y se puede optimizar con tecnología, con radioterapia, con protones, con una oncología de precisión en el cual los pacientes se les asigna un tratamiento en base al tipo de tumor que tienen, con lo cual es un tratamiento específico, menos tóxico y en el cual los pacientes sobre todo reciben beneficio y poca toxicidad y otras herramientas como la resonancia intraoperatoria que nos permite hacer cirugías más ambiciosas y más seguras. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? Nuestro objetivo es esto, es conseguir altos índices de curación con bajas secuelas. Mientras tanto, e incluso cuando lo logremos, el enfoque multidisciplinar es fundamental y el rol de la psicooncología, de la neuropsicología, es fundamental, no solamente para el acompañamiento, la atención, sino sobre todo para la rehabilitación y dar las herramientas que estos pacientes necesitan para un mejor pronóstico funcional. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, soy Laura Mangado, neuropsicóloga de la Unidad de Neurorehabilitación de Oncología Infantil en Sant Joan de Déu. Y bueno, antes de empezar me gustaría agradecerte, Teresa, a la Fundación, la oportunidad que nos habéis dado por hablar sobre la rehabilitación en estos pacientes, en pacientes con tumor cerebral. Realmente es un tema muy amplio e intentaré dar una visión muy global de cómo trabajamos, de cómo damos respuesta
a nuestros pacientes y sus familias de una forma muy integral. Entonces, antes de empezar, a ver si puedo pasar la página. Antes de empezar no podemos hablar de evaluación ni de rehabilitación si no tenemos en cuenta determinados conceptos. Como sabemos, ¿no? Nuestra historia es una historia de cambios, vamos avanzando y vamos evolucionando. Y obviamente a día de hoy estoy segura que nadie de esta sala pues lleva este Motorola. O sea, hemos avanzado y nos hemos adaptado y no nos hemos quedado anclados aquí. Con esto lo que quiero decir es que no nos podemos quedar anclados aquí, en esta imagen. Desde siempre hemos asumido que determinadas áreas cerebrales asumen determinadas funciones. Por ejemplo, si tenemos una lesión en área de Broca, vamos a asumir que tenemos una afasia. Si tenemos una lesión en el lóbulo temporal, pues vamos a asumir que tenemos una amnesia, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta, si tenemos en mente este modelo, ¿cómo vamos a justificar que una lesión en una determinada zona cerebral nos vaya a producir síntomas de áreas completamente diferentes y alejadas de la propia lesión? Es aquí donde aparece la neuroimagen, que nos permite ver que existen estructuras, que existe una conectividad entre diferentes áreas. Y es en esta conectividad que conecta diferentes áreas donde está el sustento de las funciones cognitivas. Esto es muy importante de cara a la evaluación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos un paciente con un meningioma en el lóbulo frontal, no solo vamos a evaluar las funciones ejecutivas, sino que vamos a evaluar todo el funcionamiento cognitivo de este paciente, cómo este cerebro está procesando la información. Y esto realmente es necesario hacer estas evaluaciones completas y globales de cara a la rehabilitación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que estamos hablando de niños que están en pleno desarrollo cerebral, que las estructuras cerebrales están emergiendo y se están desarrollando. Sabemos ya los timings de desarrollo cerebral, sobre todo de las estructuras supratentoriales. También ya se está conociendo todos los timings de desarrollo infratentorial. Y como bien sabemos, estas estructuras, estas conexiones empiezan a desarrollarse en un periodo ya gestacional y no finalizan hasta casi entrada la edad adulta, el adulto joven, 20-21 años. Estos diferentes patrones en el desarrollo, estos diferentes timings en la mielinización, es el periodo más vulnerable ante un daño cerebral. ¿Por qué? Pues por lo que hemos estado hablando, por estos periodos de desarrollo, por este tiempo en que están madurando estas redes. Por lo tanto, es muy diferente el niño que debuta con un tumor cerebral de 4 años que el adolescente de 18, de 17 años que debuta con un tumor cerebral. No tiene nada que ver el perfil cognitivo. Además, estos timings en desarrollo cerebral es básico tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque los déficits irán saliendo paralelamente a la maduración de las redes neuronales. El niño de 5 años, si lo valoramos cognitivamente, posiblemente no vayamos a detectar grandes secuelas o grandes déficits. Pero si yo lo valoro o lo valoramos a la edad de los 7, seguramente ya vamos a empezar a detectar cómo están emergiendo estas secuelas. Simplemente por estos timings de desarrollo cerebral. Otro aspecto a tener en cuenta son los efectos de los tratamientos. Ya son muchos los grupos, los autores que estudian los efectos causados por la radioterapia, por la quimioterapia. Se sabe la enorme toxicidad que ejercen estos tratamientos en el tejido cerebral, es decir, en sustancia blanca sobre todo, que son estas estructuras que nos conectan las diferentes áreas. Es muy conocida ya, es bien conocida el efecto de la radiotoxicidad, que es inversamente proporcional a la edad del paciente, es decir, a menor edad, mayor toxicidad. Se nos van a sumar además en esta mochila de efectos de efectos de los tratamientos, la cirugía, el daño causado propiamente por el propio tumor, la hidrocefalia, y además hemos de tener en cuenta que son niños que muchas veces ya llegan pues, quizá con un diagnóstico de dislexia, o son niños que ya previamente pues, son muy inquietos, muy movidos, ya hay un basal. Los niños no vienen limpios, ¿no? Entonces hemos de tener en cuenta todo esto y
y para tenerlo en cuenta realmente de cara a la rehabilitación. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? A menor edad, menor mielinización, menor desarrollo neurológico y por lo tanto mayores secuelas cognitivas y sobre todo esto, ¿no? A mayor toxicidad de los tratamientos, mayores secuelas cognitivas. Bueno, como ha dicho el doctor Morales, ¿no? Esta imagen de la capacidad intelectual que va decreciendo en función de la radiotoxicidad que ha recibido, esto realmente es cierto, pero es muy importante cogerlo con pinzas de cara a la rehabilitación. ¿Por qué digo esto? Porque yo quizá me arriesgaría y os diría que no es tanto un CI que va decayendo en el sentido de pérdida de capacidad, en el sentido de que el niño deja de aprender, sino más bien, bueno, yo os he hecho este gráfico, sería más bien este gráfico, es decir, hay un desarrollo cerebral, niño debuta con un tumor y tenemos que el desarrollo cerebral, hay una interrupción en este desarrollo. Poco a poco, el ritmo de aprendizaje se va distanciando más de la población normal. Vemos que cada vez la línea rosa se va distanciando más de la verde. Es decir, este distanciamiento no es en el sentido de una pérdida de capacidad, sino que son niños que aprenden, pero aprenden de una forma más lenta. Y este enlentecimiento cada vez es más evidente a medida que se van haciendo mayores. Esto es básico, esto es muy importante tenerlo en cuenta de cara a la reevaluación que vayamos a hacer en la rehabilitación. Es decir, no vamos a comparar el niño con población normal, sino que vamos a comparar al niño consigo mismo. ¿Por qué? Porque si comparamos el niño con la población normal, siempre vamos a estar alterados, siempre vamos a estar con secuelas y afectados. Lo importante es ver este niño cómo está mejorando y qué trayectoria está cogiendo con la rehabilitación. Bueno, si tenemos en cuenta, ¿no?, los efectos de todos los tratamientos, la enorme vulnerabilidad de nuestros pacientes en estas edades tan precoces, la importancia de un equipo multidisciplinar, es aquí donde en nuestro hospital nace la subunidad de neurorehabilitación. Es una subunidad, bueno, es una unidad con un equipo multidisciplinario, estos son los profesionales que intervienen, y sobre todo en esta unidad lo que se hace es discutir paciente por paciente, se intenta diseñar el mejor traje a medida de rehabilitación en cada paciente, teniendo en cuenta la situación social, teniendo en cuenta las secuelas que tiene el niño. Todo esto se intenta hacer el mejor traje, un traje a medida para este niño. Entonces yo creo que es muy importante que podamos comentar el circuito o cómo nosotros estamos trabajando. En esta unidad hemos elaborado, bueno, estas tres fases: periodo agudo, subagudo y de seguimiento. Yo solo voy a hablar de la parte cognitiva, ¿eh? Es decir, en el periodo agudo, es decir, el niño debuta con un tumor, llega a urgencias en las condiciones en las que llega y nosotros intentamos hacer una valoración cognitiva. Pero obviamente vamos a hacer la valoración siempre que sea posible. La mayoría de veces nos llega con unas condiciones clínicas que no va a ser posible. Entonces, entrando en la fase subaguda, que son 3 meses post tratamiento oncológico, y aquí ya hacemos una evaluación cognitiva completa. ¿Qué quiero decir? Capacidad intelectual, memoria, funciones ejecutivas, funcionamiento visoespacial, conducta, emoción, y además recogemos la información tanto por los padres como por las escuelas a través de cuestionarios. Es la única forma que tenemos de tener una imagen global de cómo está este niño a día de hoy, no solo por pruebas, que es el laboratorio, sino el día a día cómo está yendo. A través de esta evaluación pasamos ya a un plan de rehabilitación. Es una rehabilitación de unos 8 o 12 meses, dependiendo de cada niño, un día a la semana, y finalizado este periodo pasamos ya a una reevaluación. Esta reevaluación nos va a decir si continuamos con un plan de rehabilitación y modificamos nuevos objetivos y tal, o pasamos ya a un seguimiento. Seguimiento, muy importante. Vamos a ir haciendo seguimientos. ¿Por qué? Por lo que ya hemos estado diciendo, por los diferentes timings de desarrollo cerebral. Es lo que decíamos, el niño de 5 años posiblemente no vayamos a detectar grandes secuelas, pero a los 7, 8 años, que es el periodo emergente de las funciones ejecutivas, aquí ya van a empezar a hacer mella en el día a día. De hecho, ya las propias guías de práctica clínica nos dicen ya de hacer seguimientos cognitivos mínimo hasta los 5 años de estar fuera de tratamiento oncológico.
Entonces, entrando ya en la rehabilitación, la rehabilitación que hacemos es una rehabilitación multimodal. ¿Qué quiero decir? Es una rehabilitación centrada en el propio niño, pero además trabajamos mano a mano, codo, con familia y con escuela. Además, hacemos es una rehabilitación multidisciplinaria, es decir, nos coordinamos con fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional. De hecho, incluso a veces hacemos sesiones neuropsicólogo con logopeda o terapia ocupacional con neuropsicólogo, hacemos incluso sesiones conjuntas. Importante, los objetivos de rehabilitación son objetivos funcionales, basados en el día a día, basados en los problemas del niño. Y además todas las técnicas que aplicamos intentamos que haya una evidencia científica detrás. Esta es la única forma que hemos encontrado de que el niño pueda generalizar las técnicas que aplicamos, las generalice en el día a día. Sabemos que el niño de por sí es muy difícil que nos vaya a aplicar las técnicas que se trabajan en el laboratorio, en rehabilitación, las consiga aplicar en el día a día. Es muy difícil. Por lo tanto, nuestro objetivo es centrarnos en su día a día de una forma muy ecológica. Voy a ir repitiendo este concepto de ecología porque es muy importante. Y realmente nuestro objetivo no es que mejoren en las evaluaciones, no es que mejoren la reevaluación por rehabilitación, sino que mejoren en el día a día, que sean funcionales, que sean autónomos. Entrando ya en la rehabilitación del niño, nos basamos en el modelo de Vicki Anderson, hacemos siempre una psicoeducación, es decir, el niño ha de tener conciencia de las dificultades que tiene. Obviamente vamos a adaptar material y vocabulario dependiendo de la edad del niño y del perfil cognitivo. Por ejemplo, en adolescentes utilizamos su propia resonancia y utilizamos también este tipo de cerebro para hablar de las dificultades que está teniendo, de las secuelas, sobre todo el día a día cómo está yendo. Realmente nos asombraríamos de realmente la conciencia que llegan a tener la mayoría de nuestros pacientes. Niños de 5 o 6 años, lo mismo, simplemente adaptamos vocabulario y adaptamos material. Por ejemplo, utilizamos los vídeos para hacer conciencia de estas dificultades y realmente de los objetivos que vamos a ir trabajando en sesión. Trabajamos mano a mano con psicooncología. Lo que hacemos es, sobre todo en dificultades de regulación conductual, regulación emocional, hacemos sobre todo entrenamiento en técnicas metacognitivas, en las típicas autoinstrucciones. Y estas autoinstrucciones las aplicamos en las situaciones reales. De hecho, escuela y familia también tendrán el material que utilicemos con los niños. Estas autoinstrucciones lo que hacen básicamente es ayudar al niño a detectar cuándo se está enfadando, detectar las propias señales internas, a ser capaz de parar y poder después buscar alternativas ante ese problema. Vamos a trabajar el reconocimiento de las emociones, vamos a trabajar técnicas de autocontrol, así por ejemplo la relajación. Y la rehabilitación propia de las funciones ya ejecutivas, memoria, atención, es decir, funciones ya cognitivas puras y duras, como aquel que dice, nos centramos siempre en un enfoque ecológico, es decir, es la manera de conseguir que generalicen. ¿Qué quiero decir con enfoque ecológico? Por ejemplo, tenemos un niño que tiene unas dificultades, por ejemplo, en atención selectiva, es decir, estar atento en una tarea y ser capaz de inhibir el resto de distractores pues, que hay alrededor. Estas dificultades lo que hacemos es ver cómo se traducen en el día a día. No nos basamos en una puntuación de un test, sino que vemos cómo esto se está traduciendo en el día a día. Por ejemplo, hablando con el colegio nos dicen que, o con el maestro domiciliario, nos dice que mientras hacen las tareas le cuesta mucho no pensar o evitar pensar en el ruido que hay alrededor o que está centrado en el ruido del patio, etc. Entonces lo que intentamos hacer es no hacer una rehabilitación de laboratorio, es decir, las típicas tareas de sopas de letras o tachar números en una página llena de llena de letras. Esto no nos va a aportar nada. Intentamos crear un entorno real. Por ejemplo, vamos a trabajar con audios de niños jugando en el parque. Vamos a trabajar con audios, en el caso de un adolescente, pues conversaciones de adolescente. O simplemente vamos a trabajar con la puerta abierta. Es decir, buscamos la parte ecológica, la parte real, donde se está traduciendo estas dificultades. Por ejemplo, chicos que les cuesta mucho la planificación, pues vamos a trabajar, vamos a planificar una semana de exámenes. O chicos que les gusta el cocinar, pues vamos a crear recetas y las vamos a elaborar y vamos a trabajar toda la planificación.
¿Vale? Por ejemplo, también en memoria, problemas de memoria, utilizamos mucho la técnica de la SenseCam, que es una cámara que va haciendo fotos. Esto a día de hoy en el mercado no existe. Entonces, lo que hacemos es que los padres, incluso los adolescentes también, van haciendo fotos a lo largo del día. Entonces, por la noche, junto con el papá o la mamá, van a ir recordando y dando el mayor detalle posible de esas imágenes. No sirve de nada ir trabajando, machacando en que los niños se aprendan una lista de memoria. Hemos de buscar la parte real y la parte práctica de estas dificultades. Vamos a trabajar lo que hemos estado diciendo, ¿no? Técnicas de restauración, es decir, el entrenamiento específico del proceso alterado. Vamos a hacer técnicas compensatorias, por ejemplo, estas autoinstrucciones. Todo el material lo vamos a dar tanto a familias como a colegios. Vamos a hacer un entrenamiento en ayudas externas, por ejemplo. Tenemos una niña con un síndrome linfrauménico, que hizo un tumor de plexos coroideos y además tiene un tumor renal. Con solo un riñón, el problema de este riñón es que no funciona bien. Entonces, ya le han dicho que tiene que beber 3 litros de agua. Claro, es una niña de 7 años. ¿Cómo trabaja? Realmente mi objetivo en rehabilitación no es ahora trabajar atención, sino que esta niña sea independiente y sea capaz de cada X tiempo beber esta cantidad de agua que necesita, porque si no nos iremos a diálisis. Entonces, lo que hacemos es utilizar ayudas externas, pues relojes que ya nos marcan, ya nos hacen de alarmas, y esta niña simplemente al oír la alarma ya bebe la cantidad de agua necesaria. O sea, lo que hacemos es buscar que sean niños independientes y problemas reales. Importante, vamos a adaptar el entorno, esto lo iremos repitiendo tanto en familia como en colegios, y esto sobre todo de la mano de terapia ocupacional. No hemos de olvidar que estamos hablando de niños, los niños juegan. Entonces, bueno, dependiendo del perfil cognitivo, dependiendo de la edad, vamos a utilizar un tipo de juegos u otros. Incluso también en niños pequeños lo que hacemos en terapias hay juegos muy sensoriales, la mesa de luz. Intentamos buscar dentro de la creatividad, no alejarnos de nuestro objetivo real, pero al final hemos de tirar de mucha creatividad. En los juegos lo que hacemos es ya incluir estrategias compensatorias, entrenamiento en técnicas metacognitivas, y a medida que estas técnicas ya están automatizadas, vamos a ir pasando a problemas reales, problemas que nos registran los profes, los profesores y las familias. Previo pandemia estuvimos haciendo un grupo de habilidades sociales, entrenamos grupo de 4 o 5 niños, habilidades comunicación no verbal, habilidades sociales, reconocimiento de las emociones. Son niños que, sobre todo los de fosa posterior, les cuesta mucho iniciar un grupo de amigos, les cuesta mucho entender las bromas, las ironías, tienen un contacto peculiar. Entonces lo que hemos hecho es este grupo de habilidades sociales. También trabajamos con el Glyphing. El Glyphing es una plataforma informatizada, no sé si la conocéis, la trabajamos mucho en niños pequeños, de 5 o 6 años, que es la edad que empiezan ya la automatización, el aprendizaje de la lectoescritura. La utilizamos por los niños que pasan largos periodos hospitalizados en estas edades tan vulnerables en la lectura, utilizamos este programa, y además en los niños que realmente hay una secuela, hay una dificultad en la automatización del proceso lector. Entonces, esta plataforma, el terapeuta planifica las sesiones, son juegos para automatizar la lectura, y el niño desde casa o en el hospital, junto con el papá o la mamá, va haciendo las sesiones. Necesitamos el adulto al lado, porque a partir de la respuesta que vaya dando el niño, que la ejecutará el adulto, nosotros nos va a llegar el feedback, nos va a llegar la evolución. A partir de esta evolución vamos modificando los juegos en función del objetivo nuestro. Y ya muy rápido, el trabajo con las familias es básico. Yo siempre les digo a las familias, nosotros no vamos a hacer magia en rehabilitación, la magia está en casa. Vosotros sois mis ojos, sois mis manos, porque yo en casa no puedo estar, no os puedo ver, con lo cual pues necesito a vosotros, necesito que vosotros me deis vuestro feedback y lo que está sucediendo en el día a día. Les hacemos una psicoeducación, han de entender los padres las dificultades que están teniendo sus hijos, las secuelas fruto de los tratamientos, y cómo estas secuelas están repercutiendo en el día a día. Ellos van a ser nuestros coterapeutas, les vamos a entrenar en técnicas y obviamente les vamos a dar material, siempre todo muy organizado, muy estructurado y jerarquizado. Tampoco vamos a
a llenarles de material ni de objetivos, poquito a poco, paso a paso y con objetivos muy claros. En caso de que sea necesario, vamos a dar pautas de manejo conductual y sobre todo de cara al entorno, al entorno familiar, junto con terapia ocupacional vamos a adaptar esta casa, vamos a adaptar la habitación. Nuestro objetivo, vuelvo a repetir, es mejorar la autonomía. Estamos entrenando a estos niños porque van a ser adultos, van a tener un trabajo, entonces vamos a entrenarlos para el día a día, para su futuro. Y ya con las escuelas es básico el trabajo que se hace con ellas. Vamos a hacer psicoeducación de escuela. Muchas veces en las escuelas llegan los niños con las secuelas invisibles. ¿Qué quiero decir? Que son niños que andan, hablan bien, entonces las dificultades más de función ejecutiva, de control conductual, son a veces, pasan desapercibidas o incluso dicen que, bueno, que el niño pues ya era así o que esto es normal por la edad. Bueno, esto hay que psicoeducar, hay que hacer una educación a estos colegios y estos colegios han de entender que las dificultades que están teniendo estos niños van a repercutir en los aprendizajes. Vamos a dar también pautas de manejo conductual en caso que sea necesario y sobre todo adaptación del entorno y adaptaciones metodológicas y curriculares de la mano de los profesores. Es decir, se va a hacer un trabajo conjunto hospital, equipo rehabilitación con escuela, haciendo estas adaptaciones. Nosotros en rehabilitación nos reunimos de forma mínimo una vez al trimestre, logopeda, terapeuta ocupacional, neuropsicólogo y en caso de que sea necesario el fisioterapeuta, nos reunimos con las escuelas, con los profesores y con el EAP. El EAP aquí en Cataluña es el equipo de atención o de asesoramiento psicopedagógico y ponemos en la mesa los objetivos que nosotros nos planteamos, cómo en la escuela pueden ayudarnos y cómo podemos hacer que entre todos vayamos por el mismo camino. En el caso de los niños con baja visión, lo mismo, nos coordinamos con la ONCE. En el caso de los niños con problemas auditivos o de lenguaje, nos coordinamos con el CREDA. Es un trabajo en equipo y es mano a mano y ir trabajando y picando la misma piedra, pero desde diferentes disciplinas, desde las diferentes áreas y los diferentes entornos del niño. Entonces, así resumiendo, y el mensaje que quiero que quede muy claro es que la rehabilitación cognitiva basada en tareas de lápiz y papel, desde sopas de letras, buscar las diferencias de dibujos, tachar números en una hoja llena de letras, esto realmente quizá vamos a mejorar en las evaluaciones que vayamos a hacer, pero el niño no va a generalizar para nada estas mejorías que se traducen en una evaluación. Lo mismo con los softwares cognitivos. A veces los softwares nos pueden ir bien para trabajar la velocidad de procesamiento, algo que es muy difícil en sesión trabajar, pero para tareas de flexibilidad, para tareas de memoria, de planificación, no nos van a servir de nada. ¿Por qué? Porque el niño no va a generalizar de la misma manera en el día a día. Entonces, nos importa que generalicen, que sean funcionales. Por lo tanto, la rehabilitación cognitiva con tareas ecológicas basadas en problemas reales y entrenamiento en estrategias compensatorias, metacognitivas, el trabajo en equipo, mano a mano, con papás y con colegio es la clave. Vamos a mejorar en el día a día, pero sobre todo, el niño va a ser capaz de generalizar, de hacer frente a esos problemas que se va a encontrar en la escuela, que se va a encontrar en casa. Entonces, hemos encontrado nosotros que la fórmula para que estos niños sean más funcionales es esta, el día a día, la realidad. Y bueno, esto es todo. Cualquier duda que tengáis, obviamente estaré encantada de responderos. Muchas gracias, Laura. No sé si se puede conectar a Andrés porque hay algunas preguntas que compartimos. Acá hay una pregunta que dice, ¿ocurre en esta población pediátrica que un tumor cerebral no sea posible la cirugía? En ese caso, ¿cuál es el tratamiento y el pronóstico? Existe una serie de tumores en diferentes localizaciones del cerebro cuyo enfoque es radicalmente distinto. Existe la regla de oro, es que siempre se ha de confirmar el diagnóstico tomando una muestra, y aquí la tecnología, una vez más, y la experteza de los equipos es fundamental para tomar la muestra haciendo el menor daño posible. Y hay procedimientos mínimamente invasivos que consiguen esto.
La resonancia magnética también nos ayuda mucho a enfocar el diagnóstico, con lo cual casi siempre vamos a acabar tomando una muestra para saber qué tipo de tumor es y cuál es el mejor tratamiento a emplear. Hay ocasiones en las cuales identificamos tumores de manera incidental, ¿no? El paciente tiene un trauma craneal, por ejemplo, un golpe, se hace una neuroimagen y se identifica una lesión. Muchas veces esas lesiones las observamos sin ni siquiera tomar una muestra. Y hay otras ocasiones en las cuales hay cuadros que la radiología es muy típica, los síntomas son muy típicos y en ciertos contextos, por ejemplo, como la neurofibromatosis tipo 1, que típicamente desarrollan tumores en la vía óptica, no tomamos muestra de estas lesiones porque ya sabemos qué tipo de lesiones van a ser y cuáles las alteraciones moleculares que predisponen a estas lesiones. Con lo cual, habitualmente sí que se ha de tomar una muestra y esto nos ayuda a dar el mejor tratamiento. Pero la pregunta es totalmente cierta. Hay veces de que las lesiones no son resecables, pero muchas veces no se han de resecar, no se han de extirpar, porque al intentar hacerlo vamos a causar más daño que lo que la misma lesión está ocasionando en esa localización. Por eso es tan importante que estas lesiones se valoren en centros de referencia, que tengan las mejores máquinas para hacer las mejores resonancias y para que cuando se tenga que tomar una muestra se analice a todo nivel, debajo del microscopio, a nivel molecular, para la mejor clasificación y pronosticación y el mejor tratamiento. Gracias, muy claro. Hay otra pregunta que agradece también y entiende que el avance que implica la clasificación basada en la biología molecular, pero mientras sean enfermedades cuyo ROI sea bajo, ¿podemos ser optimistas que eso realmente se traduzca en mejores tratamientos que los que se aplicaban antes? Es el siguiente paso, ¿no? Antes, por ejemplo, el medulloblastoma, ¿no? Que es un excelente ejemplo. El medulloblastoma bajo el microscopio se ve exactamente igual independientemente del grupo molecular. Pero ahora sabemos de que cada grupo molecular se acompaña de una agresividad muy distinta y que el tratamiento ha de ser distinto, porque probablemente algunos subtipos de medulloblastoma necesiten mucho menos intensidad, lo que implica menos secuelas, y los que tienen mayor agresividad probablemente tendremos que pasar por una intensificación del tratamiento o terapias novedosas que sean distintas al del grupo de menor riesgo. Con lo cual, en los últimos 10-15 años ha habido una explosión en cuanto al conocimiento de la biología molecular de los tumores cerebrales en niños, pero todavía hay una brecha entre la clasificación, la identificación de dianas y estos fármacos que de manera específica van a conseguir mejores resultados para erradicar mejor la enfermedad y sobre todo con menos secuelas. Muchas gracias, muy claro. Para Laura tenemos una. Si se lo estimula tempranamente, ¿se evitan las secuelas? Pregunta. Bueno, esto es muy difícil decir evitar secuelas, porque lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a trabajar en un momento en concreto y a los 2 años, pues por las exigencias del entorno, seguramente van a aflorar otras dificultades. Pero es muy importante el empezar a trabajar en el momento en que es posible y sobre todo de una forma muy precoz, sobre todo de cara a las familias, a poder dar formas de trabajar, y las familias además se sienten muy tranquilas cuando saben que hay alguien, hay un equipo detrás que está cuidando de ellos, que está trabajando para que su hijo sea lo más funcional posible, sea lo más independiente. Y lo que he dicho, ¿no? Muchas veces en la parte de seguimiento volvemos a detectar pues, en tercero de primaria que vuelven a aflorar unas dificultades y que realmente necesitamos de rehabilitación. Y muchas veces entran del programa, pero salen del programa y vuelven a entrar, porque el cerebro no es tan fácil, no es que trabajemos atención en un momento concreto a los 6 años y ya estamos curados, ¿no? Es que las exigencias del entorno a los 12 años, la exigencia atencional es mayor que a los 5 años y seguramente aquí volveremos a necesitar un trabajo. Nuestro objetivo es intentar evitar que vayamos entrando a los programas de rehabilitación, obviamente, y ajustamos al máximo y ponemos toda la carne en el asador, pero es muy difícil también. Perfecto. Sí, para complementar, Teresa, lo que comentaba Laura, yo creo que es muy difícil que un paciente con un tumor cerebral no tenga algún tipo de secuela.
¿no? No solamente es el origen del tumor, complicaciones asociadas al tumor, la cirugía u otros tratamientos. Independientemente del tratamiento, lo más probable es que va a haber algún tipo de secuela. Lo que pasa es que es difícil, o a veces son pacientes que si no buscas la secuela no la vas a encontrar. Y son pacientes que, ¿no?, se achaca a otras razones la falla, problemas académicos, por ejemplo. ¿No? Se le achaca pues, a que ha tenido un tumor, a que ha tenido un problema emocional, que también puede ser que lo tenga. Pero es fundamental, ¿no?, que no busquemos el déficit, no significa que no existe, ¿no? Negar que, ¿no?, obviarlo es incluso peor. ¿No? Lo que hemos de hacer es activamente y de manera precoz, buscar la secuela e intentar rehabilitar o darle herramienta para que pueda ir sorteando obstáculos de la mejor manera, ¿no? Y que sobre todo que sea funcional y que cumpla las metas vitales que todos tenemos. De hecho, si puedo hablar, de hecho, por ejemplo, en memorias, muchas, ¿no?, se cuentan, se oye en los congresos, ¿no? Problema de memoria. Bueno, ¿problema de memoria qué es? ¿Es un problema de codificación? ¿Es un problema de almacena, que no almacena la información? ¿O simplemente le cuesta recuperar? Cuando tú le das la información, el chico ya recupera. Esto es básico, es decir, hay un problema de memoria, sí, pero ¿qué proceso está alterado? Y esto es la clave. ¿Por qué? Porque será muy diferente si yo trabajo almacenamiento que si el chico tiene un problema de recuperación. La forma de trabajar es completamente diferente. Las adaptaciones que vayamos a hacer en el colegio son completamente diferentes. Entonces es muy importante, dentro de esta dificultad, por ejemplo, digo memoria por decir, dentro de esta dificultad de memoria, ver realmente qué está pasando, ver realmente en esta conectividad que decíamos, en este conectoma, qué proceso está fallando, para realmente encontrar la diana terapéutica. Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Pero acá preguntan que la neuroplasticidad y la neurogénesis son mayores a menor edad, como habían dicho. De acuerdo a tu experiencia, ¿no actúan ellas como complemento, ayuda a que compensa la mayor toxicidad a menor edad? Y si es así, ¿se puede dar naturalmente en algunos casos o es necesaria siempre una estimulación lo más temprana posible? Y le parece excelente el concepto de ecología. Obviamente tenemos este factor, ¿no?, la neuroplasticidad, que nos encanta, pero también tenemos otra bandeja, otra carta, que es que a menor edad mayores secuelas, porque es un cerebro que está en pleno desarrollo, es muy diferente el adulto del niño pequeño. Entonces aquí tenemos dos cartas que se nos confrontan, ¿no? Tenemos una neuroplasticidad, pero tenemos unas vías que se están creando y aquí hay un daño, hay una anoxa y tenemos una cirugía que nos ha cortado vías. Entonces la neuroplasticidad va a ayudar y también va a ayudar esta rehabilitación. O sea, ya de por sí un niño sin una rehabilitación ya de por sí mejora. Lo vemos después de una cirugía y al cabo de un mes decimos, ostras, qué cambio. Pero si además añadimos una rehabilitación, este camino será mucho mejor. Excelente. Yo siempre lo digo. Bueno. Sí, es excelente y nos quedaríamos también un montón con más preguntas, pero bueno, tenemos que seguir. Les agradecemos un montón, les agradezco en nombre de todos sus excelentes, la generosidad y lo excelente de las presentaciones. Muchas gracias.